¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado 11 de junio y estamos aquí con Marcela Jiménez y Jonathan Álvarez, que nos van a hacer una presentación de trabajar en equipo en el Trident. Muy buenos días, chicos. Pues ahora sí les dejo los micrófonos y adelante. Jonathan. Hola, buenos días. Hola, Marce. Hola, Luis. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Luis, por esta iniciativa. Pues bueno, básicamente lo que queremos compartirles hoy, como me imagino ya habrán visto todos el webinario o la exposición que realizó Miguel Navarro acerca de trabajar en equipo, del aprendizaje colaborativo. Y bueno, hoy queríamos aportarles, digamos ya más específicamente cuáles son nuestras dinámicas, cuál ha sido nuestro proceso, cómo realizamos nosotros ese trabajo en equipo. Y, y pues bueno, vamos a empezar entonces. Miguel pues no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues estaremos aquí. Esta presentación que están viendo la hizo Miguel. Nos estamos basando en la presentación de Miguel que hizo en México y de ahí vamos a ir a los detalles del grupo de nosotros. Ajá. Pues bueno, la descripción básica de lo que hemos encontrado nosotros en este trabajo en equipo es que eh, este trabajo en equipo es un aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Que es una herramienta que ayuda a fortalecer las debilidades y potencializar las habilidades. Básicamente, trabajamos en equipo para tener un mejor avance en el campo individual, ¿sí? Para eso buscamos a otros, para poder retroalimentar, para poder, digamos, aprovechar esos conocimientos y poder avanzar. Pero asimismo, utilizar lo que hemos investigado, lo que hemos aprendido, las propias experiencias para mejorarlas o para corregirlas, porque muchas veces uno tiene muchas creencias, trae muchas creencias individuales y precisamente cuando uno comparte con el otro tal vez tenga más experiencia y uno se da cuenta de que tal vez eso que uno creía una habilidad es una debilidad que uno debe mejorar. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, para contar una anécdota que ahorita hablaba con Marcela, resulta que Marcela había entrado o entró en Real mucho antes que nosotros, que Miguel y yo. Y Marcela nos contaba de su proceso de que cuando uno llegaba a Real, pues había un proceso de pérdidas. No les Y contaba, sino que a ustedes les tocó que ya estábamos en demo y yo dije voy a empezar en real y cometí un error y es que entré a real pensando que era demo con capitales como si fuera demo y empiece a perder. Mi primer día y tenga que el mercado me dio la pela. Segundo día y tenga. Tercer día y yo ya iba, al tercer día ya me daba miedo prender la plataforma. De modo que al quinto día, viernes, ya no la abrí. Ya me daba miedo, yo estaba pero aporreada. Entonces ahí sigue Jonathan. exactamente, entonces cuando Marcela nos contó su experiencia y lo que le estaba pasando, pues no le decíamos directamente porque todavía no había pues mucha confianza, pero yo hablaba con Miguel y decía, pero Marcela, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué opera con miedo? Es que le tiene miedo a la real, es que eso no debería tener miedo, es que la mentalidad, y resulta que hablar de mentalidad, hablar de frescura emocional en demo es muy fácil. Sí, Y yo hablaba de eso con Miguel y Miguel decía, pues sí, mira que sí, qué raro, es que Marcela está operando como con miedo, ¿qué será lo que le pasa? Pues bueno, para sorpresa, entonces yo decía, no, o sea, voy a tener que entrar yo a Real para demostrarle a Marcela que cómo es que se debe operar, imagínense pues el pensamiento. que las cosas son distintas. Y Ese fin, precisamente, ese fin de semana siguiente, mi primera semana, yo tuve un fin de semana sola, muy pensando y evaluándome qué fue lo que pasó y tomé la estrategia ya de empezar con poquito capital, de a un solo contrato y esa segunda semana ya me empezó a ir mejor, ya no perdía todas, ya iba equilibrando, eran stop y target, todavía tenía pérdidas,
pero ya era distinto. Y Jonathan estaba ahí de espectador y Miguel también, porque cada día yo les iba contando, ouch, me pasó esto. ¿Sigues tú? Ah, listo. Bueno, y entonces ya empezamos a retroalimentar esas experiencias. Cuando entré yo en Real, entonces le dije, no, o sea, le voy a demostrar cómo es que se hace. Y demostrar cómo es que se hace es que empecé tal cual el mismo proceso. Falla emocional, Pela, entonces pela, pela. entonces yo en demo traía un porcentaje de asertividad de 70%, targets y operaciones positivas, y pasé a real y en la primera semana tenía un porcentaje de 25% targets y operaciones positivas. Empezó el capital para atrás, empezó el estrés, empezó la cosa, entonces yo ya entendí qué es lo que pasaba, que no era una cuestión caprichosa o que falta de mentalidad, cosas así, no, simplemente hay que pasar ese proceso en la real y digamos que ese trabajo en equipo nos ayudó como a fortalecernos. Pero además viene ahí una parte muy linda, Jonathan, que al final de la semana Jonathan era callado, callado. Entonces nosotros, Miguel y yo le decíamos, Jonathan, es cierto que vas perdiendo, estás callado. Entonces Jonathan apenas decía, sí, otro stop. Pero al final de la semana, Jonathan me dijo, te tengo que hacer una confesión. Y fue cuando me confesó lo que él pensaba, y eso nos unió mucho como equipo, porque fue como destapamos la realidad dentro del equipo. No había, ya no había nada escondido, sino que entre los tres nos empezamos a apoyar desde el dolor, porque cuando uno se enfrenta a la real, ahí es cuando viene la mentalidad, ahí es cuando uno empieza a fortalecer realmente los sentimientos con respecto al dinero. Ajá. Entonces, pues bueno, esa dinámica de que habla Marcela del dolor, de unir, el dolor nos unió y es verdad. Eso mismo le pasó luego a Migue, que nos vio a los dos en ese proceso y que fue algo muy charro porque cuando él comenzó pasó fue algo diferente. Nosotros le recomendamos, Migue, comienza con menos contratos cuando pases a Real porque pasa esto, esto y esto. Y Migue siguió las recomendaciones. Entonces, cuando él comenzó en Real, los primeros 3 días hizo Ah, 14 operaciones. Y de las 14, y de las 14 tuvo 13 target y solo un stop. Y había avanzado su capital, así de a uno, de a dos contraticos, en 3 días avanzó su capital como un 12-13%. Entonces él nos comentaba, no, mira Target, no, mira Target. E incluso con Marcela hablamos y dijimos, no, este es el, ¿cómo fue que dijimos? me parece un Marce, té. no, no, este es el caso excepcional del trading, ¿no? O sea, Ah, este tiene que ser el caso excepcional. El 1% de los que entran a Real y que ganan de una y que, mejor dicho, nosotros pensamos que ese era Miguel. Cuando jueves y viernes también Miguel calladito. callado. Callado, pero callado, güey, ¿qué pasa con Miguel? Y bueno, y lo mismo, hicimos la reunión, siempre, usualmente hacemos una reunión de retroalimentación semanal, los sábados en la mañana o sábados en la tarde, o sea, sacamos tiempo donde sea, pero nos reunimos el sábado a hablar de la experiencia semanal y precisamente Miguel ya nos contó que jueves y viernes que se había quedado calladito, Pero fue, o sea, porque ese día se llevó la ganancia la y pregunta era de nosotros como Miguel, ¿qué es lo que estás haciendo que vas tan bien, que pudiste ganar, que nosotros no hemos podido? Y Miguel nos dijo, no, espérense que les voy a contar una sorpresa. La sorpresa fue que había perdido un montón y por eso venía callado. exacto. Entonces ahí, o sea, eso pasó como en un transcurso de 15, 20 días. Y resulta que ahí aprendimos algo muy, muy importante, que es que si uno está trabajando en equipo, ¿sí? Si uno va a trabajar en equipo, debe haber total comunicación, 100%. Yo me empecé a dar cuenta después de que cuando yo me quedaba callado, cometía errores. Cuando yo me quedaba callado, entonces mis ansias eran las que operaban.
y empezamos todos a desarrollar esa dinámica de, no, espérate, no voy a operar sin primero decirle, hey Miguel, hey Marcela, voy a entrar en tal, ¿cómo la ven? Pero eso fue porque nos dimos cuenta que Jonathan a veces se quedaba callado y cuando le preguntamos, Jonathan, ¿estás callado? ¿Estás operando? Sí. Entonces nos decía, sí, y me fui a stop. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando él no comentaba una operación era porque no estaba seguro de la operación, entonces mejor no se la comentaba al equipo y la hacía solo y se iba a stop. No estaba seguro y estaba entrando con otro tipo de emoción. Pero eso nos fuimos dando cuenta en las reuniones cuando Miguel y yo nos dábamos cuenta, todo así hablando en equipo, eso no lo hablamos por detrás, sino en el equipo, sino conversando le decimos, Jonathan, tú cuando operas solo es cuando te vas a stop. Entonces nos decía, sí, mira, es que estás entrando inseguro y por eso no nos lo comentas, entonces no lo vuelvas a hacer, coméntanos la operación en la que vas a ir porque si uno no la comenta, tiene pena de decir su análisis, y si uno tiene pena o vergüenza, es porque el análisis no está tan seguro y uno se va a ir es a probar, a ver qué pasa. Y uno puede hacer eso en demo, uno puede probar a ver qué pasa, pero no en real, con dinero real. Exacto. Entonces, básicamente empieza uno a pulir egos, empieza uno a cambiar esos esquemas mentales, a abrirse a la dinámica porque no es fácil, ¿sí? Como si ustedes vieron en la exposición de Miguel, decía Yenuk, no es fácil, incluso es más difícil porque callar el ego, dominar el ego, compartir los errores, es más difícil que estar en demo y simplemente operar y que comparto mis operaciones, miren mis targets, miren mis análisis, pero eso relativamente es fácil. Compartir los miedos, compartir los errores psicológicos, eso es difícil, o sea, y ahí es donde está el verdadero valor de lo que es este trabajo en equipo. Entonces, en el proceso de formarnos en equipo, porque todo lo hemos ido haciendo mientras en la experiencia, porque no sabíamos nada, no sabíamos tampoco qué era la mejor forma, nos fuimos dando cuenta en el camino qué era la mejor forma y fuimos viendo que nuestro crecimiento era exponencial. Entonces empezamos a ponernos tareas en el equipo para poder, porque era más fácil si cada uno se dedicaba a una acción, aunque todos tuviéramos que estudiarlos, pero uno solo se dedicaba a una acción. Nos fuimos organizando como equipo. Y ahí fue cuando fuimos creciendo de manera exponencial. Entonces, porque la idea de este webinario es contarles cómo nos organizamos y cómo es nuestra metodología al día de hoy, que todavía estamos puliendo y todavía vamos mejorando. Pero les quería contar una anécdota antes de ir a la organización, que cuando empezamos, primero lo hacíamos por chat en Facebook y nos escribíamos, entonces éramos leyendo el club, escribiendo en el club, leyendo el chat de Facebook, escribiendo en el chat de Facebook y viendo acciones y actuando. Y eso entonces decidimos hacerlo por Skype, no, entremos a Skype y nos conversamos y así no tenemos que escribir tanto y nos podemos concentrar. Pero sucedió algo, por ejemplo, con mi ego, que ellos se estaban dando cuenta cuando yo entraba en operaciones y daba stop y pitaba. Entonces ellos preguntaban, ¿quién entró? Entonces yo tenía que decir yo. Y eso fue justo como al principio de las pérdidas, cuando todavía estábamos los tres en real. Entonces yo dije, no, ¿sabe qué? No me gusta Skype, sigamos escribiendo. Sí, sí, me acuerdo, claro. Era parte de la pulida del ego, porque es que mostrar que uno pierde no es fácil. Comentar en un chat, perdí en Amazon un porcentaje, eso requiere agallas y el grupo te va puliendo en eso. El grupo, nosotros llegamos a una compenetración entre los tres que ya no tenemos ni siquiera que contarnos, que ya somos absolutamente sensibles al sentimiento del que está al lado y es muy rico en equipo porque uno está aporreado, está con el sentimiento malgastado. Entonces los demás estamos diciéndole, no, ánimo, mira que lo puedes hacer así, mira que lo has hecho muy bien, mira. Y el equipo ha crecido y se ha fortalecido muy bonito. Exacto, y ahora Marce, que nombras esa anécdota que nos pasó con Skype, sí, yo recuerdo incluso la dificultad mental que sentíamos al uno tener la operación, entré, y después que los otros escucharan, ve, alguien entró, ¿quién entró? Fue Marce, fue Jonathan, fue Miguel. Y uno decir, ay, sí entré, pero mira, mi análisis no era bueno.
ay, ahora cómo les explico por qué entré ahí. Entonces ya nos dábamos cuenta que ese tipo de entradas eran emocionales, que ese tipo de entradas eran entradas negativas. ¿Por qué? Porque nos daba miedo que el otro supiera que entramos. ¿Por qué nos va a dar miedo? Y precisamente era por ese error mental de entrar con ansiedad o de entrar sin buen análisis, de entrar por entrar, en fin. Entonces esa dinámica de entrar a Skype, incluso la eliminamos, o sea, La entramos, quitamos. nos dimos cuenta, nuestro ego no dejó que siguiéramos en Skype y de nuevo seguimos con el chat de Facebook. Pero seguimos avanzando en equipo y rápidamente nos dimos cuenta que no, chateando no era fácil, escribiendo nos distraíamos mucho y regresamos al Skype. Pero como le repito, ha sido un aprendizaje lento. De tropezones y vuelve y otra vez pusimos Skype y ya conversando y ya el Skype nos hace falta, ya cuando nos vamos a comunicar es por Skype, nosotros ya no vamos a chatear, es más Sí, rápido por Skype. Y sí, ya no claro, además que este proceso ustedes lo escuchan aquí en un ratico, 2 minuticos que llevamos hablando, 5 minutos, pero pasar de Facebook a Skype nos tomó 2 meses, o sea, estuvimos 2 meses en Facebook, ¿cierto, Marce? sí, 2 meses en Facebook. Luego probamos Skype, probamos como 2 días. Volvimos a Facebook otra semana, otros 15 días. Luego yo fui a compartir con otros grupos que había visto que estaban trabajando en equipo y vi que la dinámica era muy chévere porque entonces ya era conversando, hey, mira, hey, voy a entrar en tal, se veían las pantallas, entonces yo ya traje como esa experiencia, vi que otra gente trabajaba así y les dije, hey, ¿qué tal si trabajamos por Skype? Y así nos hablamos en directo, no estamos pasando de pantalla en pantalla, sino que estamos muy, muy enfocados en la plataforma, en el análisis, y nos empezó a ir mejor. O sea, logramos desarrollar esa dinámica, pero miren, nos costó casi 3 meses de prueba, error, ensayo y error para y no, poder 3 meses desarrollar esta de dinámica. subir el ego, 3 meses de nosotros poder soportar la pérdida delante del amigo, delante del compañero. El ego es lo que hace que uno entre en operaciones en la real sin ser buenas operaciones y el ego hay que mantenerlo cortico. Y así Exacto. perdimos el ego entre los tres. Fuimos domándolo, tal vez si se puede decir así. Bueno, y también queríamos ya después de esta parte, pues de contarles esa experiencia, queríamos contarles cómo fue que llegamos desde el proceso individual al proceso de trabajo en equipo, o sea, cómo nos encontramos. Y básicamente en esa dinámica encontramos lo siguiente, que cada uno de nosotros llevaba una dinámica individual. Antes de trabajar en equipo hay que tener ciertas cosas propias que uno debe tener desarrolladas. Y la primera cosa es el compromiso individual. ¿Sí? Debe haber un compromiso de cada uno con ese proceso del trading. Y ese compromiso debe llevar a la segunda parte, que son los fuertes fundamentos de disciplina y dedicación. Por ejemplo, luego compartiendo con Miguel, con Marcela, y yo sé que muchas personas en el club tenemos ese compromiso de ser unos traders exitosos, de ser buenos inversionistas, de alcanzar el mayor potencial económico, personal y profesional en el trading al cual podamos llegar. Ese compromiso individual debe llevarlo uno a ciertos rituales, unos rituales diarios que es la disciplina y dedicación. ¿Cuáles son los rituales? Entonces, no solo opero en las horas de operación, sino que observo el mercado, cómo se comporta. Eh, por ejemplo, una de esas dinámicas me llevó a mí no solo a estar de la apertura del mercado y las primeras 2 horas, sino a seguir observando. Muestra a ver cómo así que hora de cerditos. ¿Por qué le dicen hora de cerditos? A mí me parece más una hora de tiburones, ¿cierto? Ujú. Incluso llegué a ver que no siempre la hora de cerditos es que sea hora de cerditos y que entren los grandes. A veces a hora de operación es una hora que es manipulada y lo hemos visto y lo hemos escuchado del mismo Eduardo o de Dienuk. Uy, cuidado con Netflix, está manipulada, cuidado con tal acción que la están manipulando. No tiene que ser hora de cerditos. Entonces, esa dedicación, esa disciplina, esos rituales personales deben estar en cada uno. O sea, eso no debe esperar uno que el equipo le dé a uno
esa retroalimentación, sino que cada persona, o sea, una persona que quiera trabajar en equipo y que quiera desarrollar un fuerte proceso, primero tiene que ser individual. Y eso mismo nos dimos cuenta que cada uno lo estaba haciendo, es decir, Jonathan se pasaba el tiempo en el mercado, yo también, yo nunca cerraba la plataforma sino hasta las 4. Yo me quedaba observando el mercado todo el tiempo, hacía mi práctica durante el mercado en las primeras 2 horas y después primero quise verificar por qué le llamaban cerdito y qué pasaba con las señales en cerdito en demo, primero todo eso y me di cuenta que es que las señales en hora de cerdito no son tan fuertes, pero fui verificando cada uno de los puntos y Miguel también hacía lo mismo. Después cuando nos reunimos en equipo nos dimos cuenta que éramos los tres iguales de intensos en estudio del mercado, de intensos en tal vez como de investigar el por qué. No, no tanto el por qué, sino mirar qué era lo que sucedía para uno poderlo documentar. Exacto. Lo Esa es otro es, individual, la dinámica individual de la disciplina de cada uno que se juntó al equipo. exacto, o sea, si esa disciplina y esa dinámica no se tiene, es muy duro, va a ser muy duro trabajar en equipo. Porque después de esos dos fundamentos que les acabo de decir, individual y de disciplina, está el aportar públicamente lo que uno sabe. Fuera de eso, eso que uno sabe, también las dudas. O sea, ese aportar las dudas es algo impresionante porque hace que mucha gente te aporte, mucha gente que sabe, o incluso, por ejemplo, yo era uno de los que veía dudas y las investigaba. O sea, yo veía a alguien poner una duda y yo, ay, muestra, ay, verdad, yo no sé eso, entonces lo voy a investigar, ¿cierto? Y esas experiencias e investigación de la que les hablo, eso debe ser un aporte público. ¿En dónde? Pues en los lugares donde estamos compartiendo, en el CDI, aportar en el, por ejemplo, en el Reto del Millón, el grupo de Memo, en el grupo de Swing Trading Analysis, en el grupo de Leandro, o sea, aportar públicamente. Esa retroalimentación parte desde lo individual, desde la experiencia, investigación, en fin. Luego lo que sigue de ahí es el enfoque en compartir uno a uno. ¿En qué se basa esto? Bueno, nosotros antes de conformar nuestro equipo, compartimos uno a uno con muchas personas del club. ¿Sí? Antes de compartir con Miguel, yo he hablado con Antonio de España, hablé con Julio Castillejo de México, en fin, ese compartir uno a uno también es muy chévere. ¿Por qué? Porque lo ayuda a uno a fortalecer. No quiere decir que yo hablé entonces con alguien de España y listo, con él formé equipo. No, simplemente compartí con él, le compartí mi proceso, mis experiencias, él me compartió las suyas y quedamos felices. Luego hago otra reunión con alguien, le pregunto, hey, ¿tú cómo te ha ido con esto? Y nos compartimos. Ahí está mi niño hablando de arcoiris. Pero bueno, y ese enfoque en compartir uno a uno es lo que nos llevó a encontrarnos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo hicimos? Yo primero hablé con Miguel y una vez hablé con... Miguel me preguntó algo, Jonathan, ¿cómo haces ese análisis de canales? Entonces, bueno, mira, yo hago eso porque yo compartía muchas imágenes de canales. Luego le dije, hey, Miguel, quiero abrir cuenta real. ¿Cómo así? Yo ya la tengo, yo ya la abrí. Mira, haz esto, así se llena el formato. Busca el video de Luis Trejo de cómo abrir cuenta real, cómo llenar el formato 8N, en fin. ¿Sí? Entonces, así comenzamos. Luego Miguel me comentó, hey, ¿qué tal si analizamos tal cosa? Y yo, listo. Mira lo que yo veo ahí. Y empezamos como ese trabajo ya a compartir porque nos vimos como mucha compatibilidad. Y nos dimos cuenta de que estudiábamos más de 8 horas o 10 horas diarias cada uno. Decía, Marce, No, que había muchas similitudes dentro de cuando se iban preguntando, compartiendo y había, el uno no sabía, pero entonces el otro iba y buscaba y le decía, hey, Miguel, yo encontré esto, mira, chan, chan, chan. Entonces Miguel le decía, yo también encontré esto. Había similitud en la disciplina, en la intensidad y en el conocimiento. exacto. Entonces, esa similitud nos llevó pues como a decir, hey, qué chévere trabajar con Miguel. Y Miguel después me dijo, hey, ahora que estamos trabajando y empezamos a operar juntos, estuvimos como 15 días operando juntos en Facebook y nos pareció súper chévere. Y después Miguel me dijo, hey, mira que estaba hablando con una chica, Marce, ella lleva un
proceso muy parecido al de nosotros, también le dedica mucho, también lleva incluso más tiempo que nosotros, entonces, ¿qué dices? Y yo, listo, chévere, y y ahí fue como cuando comenzó el equipo. Entonces, esto de tener habilidades comunicativas, ¿a qué nos llevó? ¿Sí? A que compartiéramos lo que yo les estoy diciendo, hay que saber escuchar, en la frase que dice ahí, saber escuchar para saber aportar. Entonces, esas habilidades comunicativas nos llevaron no solo a compartir con muchos miembros del club y a conocer y a generar unos lazos, sino también a encontrar ese trabajo en equipo y las personas afines, ¿sí? Miren ahí, buscar personas con procesos afines. En esa dinámica, bueno, dale, Dulce. Eso es importante, lo de las personas afines y proceso afín, porque yo le comentaba al grupo de los de Miami que si uno se junta, si nos hubiéramos juntado por decir algo, nosotros dos, Jonathan y yo, que teníamos un proceso parecido, con alguien que estuviera más atrás, novato, que apenas se hubiera visto Reto 21, para nosotros no hubiera sido tan agradable si tuviéramos que arrastrar a otra persona, arrastrar entre comillas, porque va en un proceso diferente. No es que no sea bueno, a mí me preguntan y a mí me encanta reunirme con otras personas y enseñarles lo que yo sé. Pero al momento del trabajo es mejor estar con una persona afín para crecer juntos en una misma velocidad y no que alguien sea como la ruedita que atrasa la carreta o la piedra del zapato, sino que el conocimiento debe ser afín, con una intensidad afín para crecer. Por eso, Exacto. por eso debíamos, era así, estábamos como en un nivel parecido, ya con pensamientos de entrar a real, ya llevábamos en demo, éramos intensos. Yo nunca entraba a la real solamente 2 horas, yo me quedaba el día entero mirando, perdón, al mercado, sino que me quedaba el día entero mirándolo. Inclusive en las noches me trasnochaba repasando y nos dimos cuenta que los tres éramos así. Ajá. Y que la experimentación era una de esas, como de esas características que tenía cada uno, porque, por ejemplo, muchas veces, y esto se lo recomiendo a todos los que estén escuchando esto, hay que poner en duda lo que nos dicen. O sea, está bien que, por ejemplo, Eduardo y nos digan, hey, no operar en horas de cerditos. Decimos, ¿cómo así que cerditos? Por ejemplo, como yo les digo al equipo, para mí me parece más hora de tiburones. Y a veces hay acciones que parecen un mar de tiburón y cocodrilos, que mejor dicho ni se meta ahí. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque es necesario crear criterio propio. Si uno no crea su criterio propio, se va a quedar Dependiendo, especulando. Hey, no te metas ahora de cerditos. Ah, pero ¿por qué? no Ah, sé. pues no, porque entran los grandes. Ah, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo sabe? ¿Cierto? Y entonces nosotros nos dimos cuenta fue de la experimentación. Por ejemplo, yo una vez un viernes me metí en la tarde a trabajar con contratos semanales que dicen, hey, no lo hagan, no lo hagan. Pero yo quería entender por qué no, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? Lógico, en demo. Y una vez incluso tuve unos targets en Amazon, pues con una cuenta demo de 5.000, la subí como 8.000 en 10 minutos con Amazon en una tarde. Y yo, no, pues ¿cómo así? O sea, están diciendo que no operemos, pero uno gana mucha plata. ¿Cómo así? Esto tan raro, ¿por qué dirán que no? Si todo lo contrario. Y a los 8 días volví a operar y esos mismos 8.000 los convertí en $2.000 un viernes en la tarde. Entonces yo ya, ya entiendo, ya entendí por qué, porque los contratos se desvalorizan, porque hay demasiada volatilidad. Entonces eso es necesario ponerlo a prueba, poner a prueba la hora de cerditos, poner a prueba los rompimientos. Mm. Como recapitulando lo que llevamos hasta este momento, ¿qué es la idea de los que estamos en FIT2, que son los que están ahí escuchando, cómo formar el equipo? Entonces, uno, que tengan el mismo compromiso individual, que tengan un proceso que sea afín. Las habilidades comunicativas solamente uno las encuentra cuando las empieza a desarrollar, cuando uno está conversando, cuando uno está compartiendo. Si la primera persona que le dijiste hagamos equipo no funcionó, pues no importa, vamos y buscamos otra.
pero la idea es encontrar esas personas con habilidades afines a las mías, comunicativas así como las mías, y a irlas desarrollando. Se encuentran en el estudio compartido, porque yo tengo necesidad de estudiar un tema para poderlo ir a mirar en el mercado, entonces buscar personas afines a mí para poder estudiar juntos. Exacto. Entonces, y bueno, y por último, esa enseñanza de cero egoísmo, lo que hablábamos ahorita. Uno a veces, el egoísmo es basado en el miedo, en una mentalidad de miedo de que, me da pena de que el otro se dé cuenta que yo perdí. Porque normalmente cuando uno gana, uno les dice a todo mundo y le dan, si uno le dice hasta a la familia, hey, gané. Pero cuando uno pierde, hay hay un miedo general de que piensen que soy un perdedor o de que soy un fracasado, y no, o sea, ese tipo de mentalidad no debe existir, o al menos, si existe, hay que empezar a limpiarla, hay que limpiar ese miedo, hay que limpiar, y eso es egoísmo, ¿sí? No solo es compartir lo que yo tengo, sino esos problemas hay que compartirlos. Y eso hace que uno crezca, no solo como persona, sino también en las habilidades comunicativas y en el trabajo en equipo. Y te hace madurar ese cero egoísmo cuando uno ve que el ego es el que te impide y te das cuenta que te impide crecer y lo empezás a dominar de cierta manera porque el ego nunca se domina, eso es un trabajo diario, te das cuenta que maduras. Y nosotros nos hemos dado cuenta, desde, si comparamos el grupo desde que empezó a hoy, somos tres personas completamente distintas y hemos empezado a compartir hasta procesos familiares. Pues yo pasé por una dificultad en un momento y mi equipo supo de mi dificultad y me acompañó. Marce, descanse, Marce, no entre ahorita, vaya tranquila, tómese su tiempo. Miguel pasa por una dificultad, entonces entre los tres apoyamos esa dificultad, no solamente en el mercado, nos hemos vuelto muy amigos. No nos hemos conocido personalmente todavía. Sí, eso es lo otro, nunca lo hemos visto en persona, pero ya hay una empatía muy bonita, que ya incluso hemos estado hablando, y más que ser un equipo, nos sentimos como una familia. Y ustedes de pronto han visto en el CDI también que se dan esas relaciones, ¿sí? Se dan esas relaciones y esas amistades se vuelven como una familia, porque uno ya confía, y hemos visto que nuestra comunicación incluso ha mejorado. Uno al principio no hace bromas, sino que es como, cierto, un poquito reservado, y eso va creciendo. Pero lo que queremos decirles es que esto de la dinámica en grupo es algo que no se puede forzar, es algo que como les digo, primero hay que tener esa dinámica individual, tener esos enfoques en compartir, no solo trabajar, encontrar un equipo y ya me quedé con mi equipo, o encontrar una persona y listo, me casé con esta persona y ya no vuelvo a hablar con nadie más. No, nosotros incluso ahora que trabajamos en equipo, seguimos con la misma dinámica individual. Seguimos hablando con otras personas, seguimos compartiendo conocimientos con personas de España, México, bueno, de todos los que hay en el club. Y lo que aprendemos por fuera lo traemos al equipo también, porque en el interactuar con otros uno sigue aprendiendo y eso lo traemos al equipo. Me Exacto. gustaría, Entonces, me gustaría antes, porque ya veo que van 40 minutos, yo no sé cuánto tiempo tengamos y para que no se aburran, porque me parece muy importante dentro del equipo de nosotros la dinámica que se formó, que era parte de lo que yo les estaba poniendo en el chat. La dinámica que se formó es entonces, cuando hay que hacer un análisis y entrar al mercado, uno tiene que saber a qué va a entrar al mercado. Uno no puede entrar a las 9:30 a mirar qué voy a hacer. Ah, no, voy a ir a mí a buscar una vela martillo. No, yo tengo que ir a saber qué voy a ir a hacer al mercado. Entonces, entre los tres nos reunimos un tiempo antes del mercado, nos ponemos en Skype y vamos mostrando qué fue lo que vimos. Normalmente nosotros después de ir puliendo como las acciones, hay unas acciones que hacen movimientos fuertes y se quedan oscilando en rango un tiempo. Cuando se quedan oscilando en rango uno no tiene nada que hacer. Entonces nos vimos obligados, pues como vimos la necesidad de los tres de ir buscando y ampliando el panorama de otras acciones, para que cuando haya una que se queda quieta, vamos operando en otra que se está moviendo. Y nos distribuimos las acciones entre los tres. Entonces, Jonathan se encargaba de, tú eres de C, de sí. Citibank. Ajá. Miguel
encargaba de Twitter en ese momento, yo me encargaba de Apple. Y cuando se quedaron quietas, entonces dijimos, ópale, entonces vamos a abrir el portafolio. Entonces fuimos viendo a Amazon. Spike también siempre la vamos estudiando porque es como la que guía el mercado. Netflix, Tesla la abandonamos desde el principio porque veíamos que no era fácil de operar. Ya la estamos retomando. Eh, pero cuando nos reunimos al principio del mercado, cada uno hace su estudio individual y su análisis individual, pero tiene una acción de la cual es responsable. Jonathan es responsable de Citibank. El que tiene que saber noticias fundamentales de Citibank. Es importante que Jonathan cuando llegue al equipo diga, oiga, hubo noticias, va a haber alza de intereses. Para uno saber que cuando vamos a operar a Citibank hay que tener en cuenta que hubo una noticia, vamos a ver qué va a pasar. O nos pasó en estos días, Jonathan, que entramos tú y yo, porque Miguel fuera, eh, estuvimos haciendo el análisis y nos dijimos, oíste, no hay nada que hacer, no vemos como nada claro, por más que hacemos análisis no logramos encontrar nuestros puntos de partida. Entonces dijimos, vamos a estar alertas, hoy no hay plan SMART. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos para dónde vamos a estar observando el mercado. Hoy, eso creo que ayer o antier. Eso fue ayer. Ayer Sí, que hubo las noticias del oil en Arabia Saudita que lo avisó Leandro. Yo no sabía, y ninguno sabía. Pero entonces cuando yo vi eso, yo me di cuenta, ay, ¿cómo así? O sea que eso explica ese gap down tan horrible que había en todo. Bueno, no era horrible, simplemente era un gap down. Ese gap down. eh, ¿Y qué pasó con ese gap down? Que el plan SMART que habíamos hecho quedó anulado. O sea, ninguna de las señales que habíamos hecho iba a ser certera si se daba. Porque además quedó muy lejos de los puntos de entrada que habíamos establecido. Entonces, ¿qué dijimos? No, hoy solo vamos a observar. Y eso que acaba de decir Marce también es importante. O sea, nosotros somos un equipo de tres, pero hacemos reuniones parciales y a veces hay alguno que no puede, entonces no importa, seguimos trabajando y le compartimos a la persona lo que pasó. hicimos. Ay, ¿cómo les fue tal día? No, tal día no operamos, tal día que no pudiste, Miguel o Marcela o yo, ¿cierto? No operamos porque pasó tal cosa. Ah, no, mira, tuvimos tal operación buena y tal cosa pasó. Ah, mira, esta acción para mañana va a estar buena, dijeron allí. Entonces, eso de las reuniones parciales, cuando uno ya tiene pues un equipo consolidado, también es chévere y es la dinámica que hay que mantener. Exacto. Y también que cada uno tiene una tarea que seguir y cumplir. Entonces, a ver, pero todo el equipo debe seguirlo. Voy a hacer un ejemplo. Yo me sigo a Apple, Miguel sigue, empecé por el burro adelante, como dicen en mi país. Jonathan hace Citibank, Miguel hacía Twitter, yo Apple. Entonces me encargo, pero todos debíamos estudiarlas todas. De modo que el momento de entrar y compartir, yo era la que decía, bueno muchachos, yo veo un canal ascendente de Apple, Apple está tocando el piso de ese canal ascendente, haciendo una bandera, me estoy inventando algo de lo que recuerdo que en algún momento vimos, y los demás me están escribiendo que no se diga burra. Y los demás iban siguiendo conmigo y me corregían. Por ejemplo, decían, sí, estamos de acuerdo. Entonces yo decía, yo opino que el punto de partida debe ser ese, que lo tengo como precios anteriores. Y entonces Jonathan decía, no, pero ese no, mira, tenés una resistencia muy cerquita, mejor modifiquémoslo para que quede más seguro. Listo. Cada uno estudió las acciones por individual, pero al momento de exponerlo había un responsable. Yo era responsable de uno y así cada uno. De modo que si un día yo llegué tarde porque me cogió la noche, no alcancé a llegar, que nos ha sucedido, y llegué tarde porque yo llevo al niño por la mañana y llegué muy tarde, Jonathan y Miguel me dicen, tranquila Marce, venga, ya los vimos, mire, hagamos esto es lo propuesto. Yo digo, ah, bueno, yo también tengo eso y estoy de acuerdo y poníamos nuestro plan. No importaba si Jonathan al final tenía una dificultad, porque ya el equipo sabía el análisis, lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa con cada uno encargado de lo que le corresponde. Y así fuimos ampliando el panorama. Cada uno trae una acción distinta. Por la mañana, Jonathan dice, ve, estuve mirando Course, me parece interesante, evaluémosla, estos son los puntos, y todos vamos y evaluamos esa nueva.
Miguel, que es el que más trae nuevas. Nvidia, la veo viendo esto, miren los movimientos. Listo, vamos a hacerla. Exacto, una recomendación pues como para ampliar ese gama o ese panorama de acciones es estar pendiente en el grupo de Facebook. Ahí siempre están comentando. Hey, por ejemplo, Yenú comentó, BRX en algún momento, comentó, Vamos a mirar por qué, nos vamos los tres y miramos por qué Yanuk hizo llamado. No nos exacto, quedamos mirando, ay, no, vamos a entrar. No, vamos a ver por qué se hizo ese llamado y le empezamos a estudiar. exacto. Entonces también, por ejemplo, cuando subieron las tasas de interés, entonces C, que es un banco, pero también JPM, que es otro banco. Entonces miramos y precisamente un movimiento súper que ese aviso también lo dio YENUC. Entonces hay que estar pendiente de lo que dicen los otros miembros. Algunas veces otros dicen, por ejemplo, Memo siempre habla de Amazon o anuncios de Tesla. Leandro eh, da anuncios súper buenos también. Exacto, Eh, pero entonces no quedarse con, ay, mira, nombraron esta, vamos a entrar. No, cojamos, miremos cómo se está comportando, hagamos lo mismo, plan de y, entrada. y nosotros evaluamos nuestros puntos de entrada. Pues miramos qué fue lo que otra persona dijo, pero nosotros lo verificamos con nuestro propio análisis. Nosotros nos gusta llegamos al mismo punto, bien, o decimos, no, yo no estoy de acuerdo con ese punto, me gusta más abajo o me gusta más arriba. Pero nosotros hacemos nuestro propio análisis, no nos quedamos con lo que hace otro, sino que nosotros también lo hacemos para aprender. Exacto, y eso tiene que ver ahí ya la dinámica individual fortalece la dinámica en grupo, que es yo investigo por mi parte y les comparto, hey chicos, ¿qué tal? Miren, aquí estoy viendo este punto, si rompe aquí, entonces dice Miguel, ay mira, yo tengo el mismo punto, y dice Marce, ay mira, yo también, y eso es muy chévere, ¿cierto? Porque ahí es donde uno ya ve como los frutos, uno ya va viendo los frutos, o sea que ese proceso de análisis nos ha servido, ¿cierto? Como para generar un criterio no solo individual, sino también ese criterio en equipo y que muchas veces incluso yo ahora que empecé ya a compartir los análisis, me di cuenta que otras personas también están en ese proceso y comparten, hey, mira que yo también tengo ese punto de entrada en call, hey, yo tengo la resistencia más arriba, hey, yo tengo el soporte un poquito más abajo. Y Y ahí nos eso, hemos dado cuenta también, Jonathan, si me dejas, yo me estoy dale, nos dimos cuenta que hay como un proceso que vamos, todos pasamos por el mismo proceso. Cuando estamos en demo nos encanta compartir targets. Entonces uno empieza a compartir, pero cuando uno pasa a real, tal vez en la maduración de la mentalidad, en la madurez de la mentalidad, empieza uno a compartir más análisis, más que los targets, o tal vez uno empieza a compartir ciertas dificultades para obtener retroalimentación. Miren, yo vi esto, me equivoqué, ustedes qué ven para poderlo haber, pues para haberlo hecho mejor, para corregir. Y eso hace parte de la madurez en el grupo e individual. exacto. Esto de la dinámica en grupo es muy importante, pero hay que recordar que eso se desarrolla, o sea, no es, de nuevo, no es algo que uno va a encontrar así de la noche a la mañana, hay que experimentar, ¿cierto? Ahí dice, miren, la primera parte dice experimentación de procesos, análisis compartido, diferentes horarios. Tal vez luego en el equipo aquí lo que hemos hecho de análisis compartido lo cambiemos, no sabemos, ¿cierto? Pero todo basa en el cambio, la mejora continua. Hacemos reuniones parciales, cambiamos los medios comunicativos, si prueben con Skype, prueben con Facebook, prueben con, en fin, todas las redes que puedan, y uno ya va encontrando una dinámica que parte de esa experimentación y la depuración de los procesos. Y cuando hemos puesto estrategias a prueba, entonces decimos, vamos a empezar a entrar hemos ido haciendo como diferentes planes SMART, porque el plan SMART no siempre es uno solo, sino que hemos ido moviéndonos hasta que hubo uno que nos dio mejor resultado a los tres. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál fue el que mejor resultado nos dio? Porque hacemos reuniones de autoevaluación. Miramos qué fue lo que pasó, miramos cuántos errores tuvimos en la semana y por qué se dieron los errores. Y de ahí salen los resultados positivos, de ahí salen las correcciones. Y cuando yo implemento correctivos, mejoro en el proceso. Y eso hace que el proceso sea
con un desarrollo exponencial y no piquitico como lo hace uno cuando se hace individual. Sobre todo que cuando uno está como individuo se puede mentir a uno mismo. Entonces, cuando está en equipo, uno le puede mentir a los demás. Estuvimos mostrando cómo ha sido el proceso, que llegamos a un punto en que no, ya no podemos ocultarnos, nos dimos cuenta que si estamos abiertos al equipo, crecemos muchísimo. Para ir como terminando como en el proceso, para que haya preguntas si las hay, es que se me olvidó lo que les iba a decir. En real uno pierde, porque ha habido como preguntas de algunos que he conversado después del FIT. En la real se pierde, sí, también se gana. Y se gana en el momento en que empiezas a encontrar esa madurez de crecimiento y de trabajo de tu mentalidad. No te quedes en demo toda la vida. Pon disciplina para que crezcas y en el conocimiento y la técnica la adquieres. Se trabaja en real y si se gana. Llega un momento en que no hace clic. ¿Cuál es ese momento? Yo no sé. Pero no hace clic y ya la curva de pérdida no está tan acelerada hacia la pérdida, sino que ya uno empieza a ver que ya no perdí tanto. Ya voy equilibrando pérdidas con ganancias y de un momento a otro la curva aumenta y ya empiezo a tener ganancias. En ese proceso estamos. Sí, incluso, pues ahí sí que también para dar cierre, a veces, por ejemplo, uno en demo quiere aconsejar al de real. ¿Por qué? Porque uno en demo no ha tenido el daño psicológico o no ha tenido ese proceso de real, de verdad, de estar viendo cómo baja, cómo sube la cuenta. Entonces, es muy paradójico, o sea, hablar de mentalidad en demo es muy, muy sencillo. Aquí en real es otra cosa, es otro nivel. Entonces, lo que les decía Marcela es súper, o sea, de verdad, no hay que esperar tampoco mucho para uno quedarse toda la vida en demo. Hay que pasar ese proceso, porque cuando uno pasa real es otro proceso, hay que aprender desde el principio otras cosas, lo que les estamos hablando, del manejo psicológico, manejo mental, manejo del estrés emocional, equilibrar las emociones, eso solo se hace en real. O sea, no crean que en demo uno dijo, ay, perdí y me sentí muy bien. Eso no es así en real, ¿sí? Es otro proceso y los invitamos a que si creen que ya se sienten listos o ya tienen, por ejemplo, 4 o 5 meses de práctica súper fuerte, de muy buena disciplina, pues tomen la decisión y pasen. Que en algún momento tienen que experimentar. Tengan un tiempo suficiente con disciplina y empeño. No, pues que me metí 1 hora diaria y ya creo que ya. No, hay que seguir las instrucciones de Genú, porque estamos siguiendo la estrategia de él, que es una estrategia ya estudiada y exitosa. Pero no se dejen vencer del miedo, porque nunca van a estar perfectos tampoco en demo. En demo no van a alcanzar la perfección. No es que yo entro a real cuando esté perfecto, todavía tengo que evaluar unas entradas. En demo nunca va a haber perfección, como en real tampoco. Pues chicos, Bueno, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Hay algunas preguntas, no son muchas. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Jonathan por toda esta experiencia. Y creo que sí, los que estamos ya en Real nos identificamos mucho, mucho con sus aportes, con sus consejos y de veras muchas gracias. Es una excelente información que nos han dado cómo trabajar en el grupo. Creo que eso también nos va a ayudar en nuestro crecimiento ya en la Real, ir viendo nuestros errores y no solamente nosotros, sino que otra persona pueda ver nuestros errores y nos pueda decir, oye, esto, lo que estás haciendo no está bien en la real, ¿no? Ya sea emoción o no hiciste un buen análisis, etcétera, y eso Sí. uno va enriqueciendo y va progresando en este camino tan fascinante que es el trading. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Dice Mauricio Mora, dice, ¿cuántas y cuáles acciones que hacen por parte del portafolio actual del equipo? A ver si está bien redactada la pregunta, a ver si la entienden bien. ¿Cuántas y cuáles son las acciones que hacen parte del portafolio actual del equipo? ¿Exploran Bueno, acciones de sectores como biotecnología, minería, etcétera? nosotros tenemos, cuando empezamos, era solamente una, pues era SPY y otra. Al principio fuimos madurando en las acciones y terminamos con Apple, Twitter
y Citibank, que son las tres básicas. Twitter rápidamente la quitamos porque en ese momento cuando empezamos estaba muy quieta y pusimos Facebook. Eran las tres que siempre, como son yo creo que las tres que siempre, siempre evaluamos. Pero abrimos el portafolio a las que está viendo todo el club. También vemos a Amazon ahora, Amazon, Tesla, Netflix, Spy, Citibank, Apple, Facebook y Twitter. Esas son las que hemos seguimos siempre. Y nos abrimos a las noticias que hay en Facebook. Alguien hace un llamado de Course, entonces miramos Course. Alguien dice que está muy bueno Lulu, miramos Lulu. Januk dijo que Louvre, vamos y miramos Louvre. Hacemos esos, como esas, aparte de los llamados extras. Nvidia, BRX, Walmart, también sacamos por Walmart un día un target de los llamados que van haciendo otros miembros, pero inclusive a veces somos nosotros mismos los que buscamos, pues lo metemos a Finbit y buscamos como cosas interesantes, pero de llamados extras, siempre seguimos las del club y las tres principales, Apple, Facebook y Citibank. Listo, Luis. Otra Perfecto. pregunta. Aquí de Ivonne Vargas dice, entiendo que se reúnen antes y comparten el plan SMART y analizan puntos de entrada. Al momento de que abre el mercado, cada uno ya tiene su plan SMART y hablando se dice, ya entre esta y o esta otra, como están trabajando en equipo, y a partir de las 9:30 se quedan hablando los tres hasta las 11 que cierra. Sí, Sí, todo el tiempo estamos, inclusive hasta después de las 11, a veces nos dan hasta las 2 de la tarde muertos del hambre y estamos todavía conversando. Y no sí, conversando de chismes, conversando del mercado. Muy bien, chismes. pues muy bien. Entonces, otra pregunta de Mercado. Ivonne. ¿Y no les pasa que cuando uno dice va a entrar, ustedes dejan llevar y entran también en esa acción que ha sido previamente analizada? O sea, a pesar que hagan sus análisis individuales, al momento de entrar en acciones y momentos de entrada muy similares, a ver, creo que no la leí bien. ¿Y no les pasa que uno, no es que no está, uno les pasa que cuando uno dice que va a entrar, ustedes se dejan llevar y entran también a esa acción que ha sido previamente analizada? ¿Sí le entendieron? O sea, que cuando uno de ustedes tres dice, voy a entrar en Tesla, y ustedes dicen, ah, pues yo también porque ya dijo Miguel, y dice Marce, pues yo también, o no. Eso más bien yo ¿Qué creo que nos es la pasó? pregunta. Sí Ajá. nos pasó, pero lo pulimos con el plan Smart y ya no entramos sino cuando tenemos las entradas definidas. Y sí pasa, por ejemplo, Jonathan dice, voy a entrar aquí en C, voy a entrar, veo señal fuera del plan Smart y Miguel y yo, Jonathan, eso no hace parte del plan Smart, mira que está haciendo esta tendencia, mira que eso, entonces ya él toma la decisión solo. A veces se detiene y dice, uy, siquiera, y a veces se detiene y dice, si ven, miren lo que hubiera sacado por culpa de ustedes, pues y nos reímos. O a veces uno entra y saca su target y los otros dos le dicen, ah, bueno, bien, buena esa entrada. Pero a Bien. veces también, por ejemplo, Marce, hey, voy a entrar ahí, voy a entrar ahí. Y decimos Miguel y yo, Marce, esa entrada no está, o no alcanzamos ni siquiera a ver, sino que ya entró. Y después le decimos, Marce, esa entrada no estaba buena. Pues está buena. Y precisamente tan se bastó. Listo, aprendimos, apuntamos. Pero yo digo que las mejores entradas es cuando estamos los tres mirando una misma, decimos, hey, miren a C, ¿cómo la ves, Marce? Hey, sí, está buena. Hey, Miguel, ah, listo, vamos a entrar los tres. Esas son las mejores entradas, porque por lo general, cuando estamos los tres juntos en la misma, es target. Sí, y eso ha sido proceso de equipo. Ya nos hemos, por eso ya cada vez tenemos menos equivocaciones, porque nos hemos dado cuenta que si somos los tres los que lo vemos, es una buena señal. Que que nos tenemos que apegar al plan SMART, ya no estamos entrando en otras extra que suceden por ahí, ay, es que mira que parece buena, ya no, porque nos estamos guiando en el equipo, hemos ido aprendiendo, porque lo vemos las tres, y fue lo que hicimos desde el principio, lo mejor. Bien, aquí hay otra pregunta del Mary Soto. ¿Cuándo ustedes creen que es el momento de entrar en la real, a la cuenta real? Después de ver el video que Jeno puso de entrar a Real. Después de ver el video y sentir, o sea, uno de verdad siente y hay que ser muy, muy sincero con uno mismo, porque a veces
uno cree que ya está listo, pero mentiras que es que está muy ansioso de entrar. Como hace poco vimos unos ejemplos de personas que llevan una semana o un mes y ya van en real. Eh, de verdad que yo diría, pues, en mi experiencia, en mi opinión, después de haber llevado un proceso juicioso de trading, de llevar la bitácora, de operar ¿cómo te digo yo? Y resolver todas las dudas, las máximas dudas que uno tenga, porque uno siempre va a tener pues dudas, pero resolver todo lo que uno pueda y uno de verdad, que uno ya siente, uno dice, ve, Conocer la plataforma, eh, cada botón de la plataforma. exacto, exacto. E igual, hay que darse cuenta de que real es otro aprendizaje, es otra experimentación. Que, por ejemplo, yo cuánto me demoré, yo estuve 3 meses, pero para mí esos 3 meses fueron como si hubiera estado 5 meses en el club, porque yo a veces 12 horas al día, 8 horas, incluso con Miguel hacíamos de 2 sesiones al día, y con Marce hacíamos 2 sesiones, a la hora de la apertura y en la tarde 2 horas antes de cerrar el mercado. Entonces hacíamos 2 sesiones diarias que las tomábamos como si fueran 2 días diferentes. Entonces en vez de hacer 5 sesiones semanales, hacíamos 10 sesiones semanales, operando en tiempo real en el mercado. Y eso nos llevó a avanzar muy rápido. Otras personas se demoran 4 meses, 5, en fin. Conozco personas que llevan 8 meses en el club y todavía preguntan, venga, ¿cómo pongo soportes? ¿Cómo pongo resistencias? Entonces eso depende de la dedicación, de cuánto esté uno dispuesto a dar, de cuánto se sienta que ha avanzado y lanzarse también. O sea, tampoco puede uno quedar toda la vida en demo. Como diría yo, también porque luego me preguntan, oye, ¿cuándo puedo entrar a la Real? Digo, cuando estés dispuesto a perder mucho y no que tu mentalidad diga, no, esto no es para mí y me salgo. No, cuando es en ese momento que estás preparado a decir, voy a perder mucho y aunque pierda mucho, voy a seguir en el trading. Le digo, en Así ese momento es cuando ya estás preparado para la Real. y es Muy Perfecto. buen no ser comentario, Jonathan y Marcela. necesidad básica, que sea un dinero para perder, entre Ajá. comillas. Sí, totalmente. Que no sea un dinero que digas, es un dinero que va a ser para el mes de mi forma de vivir, mi comida, etcétera. No tiene que ser Mm, como un dinero que digas, si se pierde, no me va a afectar a mí ni a mi familia y sigo ah, adelante. Sí, eso es bien así es. importante, ¿no? Bueno, entonces aquí hay otra pregunta que dice de, es de Claudia, así. Dice, nos comentan que cada uno de ustedes estudia más de 10 acciones, creo. ¿Cómo hacen para estudiarlas? Esa pregunta es muy buena y en estos días se la contaba a alguien. Realmente el esfuerzo es la primera vez que te enfrentas a la acción, porque alguna vez, en estos días me encontraba con alguien y le enseñaba cómo lo hacía yo. Yo empiezo, miro al año, día a año, entonces empiezo a sacar puntos de resistencias y soportes y precios importantes. Después voy a 15-15 y vuelvo y miro lo mismo. ¿Qué precios son importantes y qué movimientos hay? Y después me voy a 5 minutos. La única vez que me demoro es la primera vez que me enfrento a la acción, pero si yo ya si yo ya hice los trazos, toda vez que yo vuelva ya están hechos, yo ya no tengo sino que mirarla por encima, o sea, mirar los movimientos rápido y yo ya sé dónde estoy parada. Entonces, te demoras mucho es cuando empiezas, pero ya después no, porque cuando ya vuelve ya están los trazos hechos, ya están los dibujos rayados y trazados. Tú ya sabes para dónde vas. Perfecto, gracias, ¿Aló? Marcela. Bueno, aquí una pregunta de Carolina. Dice, ¿ustedes dirán que hay un tamaño ideal en el equipo y de cuántas personas sería su tamaño ideal? Yo no sabría responder eso, Jonathan, yo no sé. Nosotros nos han pedido que si pueden ingresar al grupo de nosotros. Nosotros desde el principio dijimos los tres. Nos ha parecido que nos movemos, tenemos una buena dinámica como nosotros tres, nos conocemos, ya rompimos el hielo entre los tres, ya nos tenemos tanta confianza que ya nos gozamos, ya sabemos cuál es la personalidad de cada uno y somos capaces de tocar la fibra sensible sin ofender. Entonces, por eso es que nos parece bueno los tres, pero yo no podría decir si tres es mejor que dos o mejor que cinco o no. No, Sí, esa parte a nosotros nos funcionó. por ejemplo, cuando yo trabajaba con Miguel, eh, él me preguntó que si podíamos ingresar a Marcela y yo tuve miedo. Yo dije, pero
qué tal que nos dañe la dinámica, ay, pero qué tal que, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente ese es, o sea, esa es como, ese es un punto muy delicado e importante porque uno en realidad pues no sabe. Yo creo que lo único que habría que hacer es experimentar. Ya, cuatro personas, digamos, no sé, sería demasiados comentarios o demasiadas acciones, pero no sabemos. O sea, ya decir eso, yo la verdad no sabría decirle, pero eso sí, de dos para arriba. Sí, De lo dos que para arriba es excelente. es la mujer. Nos hemos dado cuenta porque ellos, los dos chicos míos, yo la tenía Miguel, cuando yo no estoy, me ponen, pero nos hemos dado cuenta, las mujeres tenemos una sensibilidad distinta y ponemos como los pies en el suelo. Los hombres son más agresivos. Entonces, el equilibrio hombre-mujer es importante. Sí, 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 es cierto, tienes toda la razón. De hecho, también yo estoy conformando esa parte del grupo. Y sí, yo tenía esa mente, es que las mujeres tienen esa, como esa visión de ser más ecuánimes y no tan apasionados como los hombres, de decir, ya voy a entrar porque ya vi mi señal y entro, y entras con Sí. esa emoción, esa, sí, esa ansiedad, y ustedes son como que no más hasta que realmente no vean su señal clara o vean un análisis que para ustedes les funciona, ustedes no entran, y eso sí me di cuenta. Entonces, sí, bien dicho, Marcela, sí es bien recomendable. Yo logro mi objetivo y digo cierro real y estos chicos no la cierran. Hombre, que la cierren ya, que ya logramos el objetivo, ciérrenla. Y se han tenido que pegar casos. Ujú. La disciplina, las mujeres y los hombres somos distintos, como yo también he aprendido de ellos, de su pasión, Ajá, pues porque el miedo que he tenido yo con ellos lo he vencido. así Entonces es. es un equilibrio que se logra hombre-mujer, es importante. Sí, muy, muy, muy buena respuesta. Ahora, Gloria Madrid dice, ¿cómo manejan el swing trading? ¿Tiene la misma dinámica? Sí. Sí, Pues puras, realmente sí. Isaías Parras dice, si durante el mercado ven una señal, por ejemplo, bandera, pero no está en el plan Smart, ¿entran? No. No, Eso lo hemos pulido, no. Si no está dentro del an- planeta, ya no sí. entramos. Ya antes sí, pero ahora, por ejemplo, formaciones de bandera, aquí en lo que descubrimos nosotros, en nuestro proceso, nos llevó muchas veces a stop, no eran como señales muy fuertes. No En nos- demo sí nos funcionaba perfecto, yo no sé por qué, sí, no, no puedo decir, ah, es que tal, no, no sé por qué, pero ahora en real decidimos, por ejemplo, banderas, no, no tenerlas muy en cuenta. a menos que esté en el plan SMART. Exacto, Si en el plan SMART dijimos sí, pero ya después, si la vimos después una señal, no entramos. Eso nos hemos dado cuenta perdiendo. Cuando entramos en señales después del plan SMART, no es la misma consistencia a con el plan. No son los mismos resultados. Perfecto. Ahora Jorge Laverde dice, no sé si lo explicaron, llegué un poco tarde, ¿los stops los revisan a diario o el fin de semana? ¿Comparten sus bitácoros para aportar sus puntos de vista? A veces lo revisamos en el mismo momento después del mercado, cuando fue un error grande que tenemos que poner ahí como ojo. A veces nos ha ido mal a los tres y nos hemos quedado después del mercado. Momentos, usualmente hacemos mínimo una reunión a la semana, mínimo una, pero somos muy juiciosos, siempre lo revisamos. Y nos hemos dicho, no muchachos, esto no nos está funcionando, venga, revisemos a ver por qué. Y nos sentamos a revisar por qué y revisamos las operaciones, todo. Bueno, muchas gracias, todo el mundo, adiós, gracias. Y Carlos Dives dice, ¿cuál es el video? No sé a cuál se refiere, señor Carlos. Si puede poner bien ahí su pregunta o su inquietud para tenerla. Memo Sánchez dice, ¿tienen metas semanales o mensuales de crecimiento económico, personal, salud, etcétera? Sí, tenemos una meta diaria del 3% de pero, crecimiento del capital. pero mensual no la tenemos. No, Y yo creo que sí sería bueno establecerlo. No creo que sea Memo, por ejemplo. sí, no tenemos más. Ah, bueno, por ejemplo,
Esto fue algo pequeño. Yo hago unas clases en otra parte y nos dimos cuenta esta semana que compartí con el equipo. Es muy importante el ritual antes de entrar a Real y lo estuvimos revisando justo esa semanita. Y, y sí cambia la mentalidad, y eso lo vimos en el FIT 2, sí cambia la mentalidad cuando tú tienes un ritual antes de entrar al mercado, porque depende de cómo tú entres en tus emociones, se va a reflejar en el mercado. No sé si lo recuerdan cuando nos pusieron a ver una película y el contenido de la película influía en el resultado de las bombas, de las que estábamos inflando. E igual en el mercado influye mucho el ritual que tengas antes de, es bueno que estés tranquilo, que medites, cada uno encuentra su mejor forma para entrar con mejor mentalidad. Bien, entonces aquí Ya. viene otra pregunta de Janet. Dice, ¿ustedes han revisado la historia de algunas acciones? ¿En qué rango de tiempos miraron? ¿Miraron formaciones? ¿Miraron cada uno por su lado o en conjunto? ¿Cuál fue la dinámica? Dice Marce, la pregunta es porque tenemos la tarea del FIT 2. Bien, por eso lo repasé ahorita. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada uno revisa temporalidad de un año, si hay más, 3 años también se revisa como para mirar la acción, qué movimientos ha hecho, cuáles han sido los altos históricos o los bajos históricos. Eso se ve en el año, días, año o semanas en 3 años. Cada uno lo hace. Después pasamos a otra temporalidad, vamos disminuyendo en temporalidades. Yo paso de 3 años a un año, 15, pues 15 días, 15 minutos, termino en 5 minutos. Y de ahí yo ya tengo un panorama amplio de la acción. Y luego lo exponemos. Miramos en 15 figuritas, se me olvidó cómo se llama, pues banderas o canales o hombro, cabeza, hombro, bueno, formaciones importantes. Y luego las compartimos entre los tres, pero cada uno hace el análisis y luego es compartido. Eso evita que alguien no haga análisis porque lo hace el otro, y entonces esa persona que no hace el análisis no aprende. Porque cuando yo no estoy haciendo, no estoy fijando el conocimiento. Entonces cada uno hace, pero exponemos al equipo, y obviamente pues no vamos a exponer los tres la misma, sino uno expone la acción y los demás opinan si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y dejamos una conclusión. Eso sería para aplicar a la formación del equipo que queremos formar entre los definidos. Ok, muchas gracias. Ahora viene Luis Carlos. ¿Qué decisión toman cuando se ve una señal muy clara, aunque no estén en su plan SMART? Cuando ves estas señales que parecen irresistibles, ¿se contienen o entran? Ahí por lo general entramos, si vemos una señal y los tres o dos estamos de acuerdo, entramos, ¿sí? Eso es como dice, no, no dejar dinero en la mesa. Si ves una señal que está ahí fuerte, pues no está en el Smart, pero tiene un porcentaje de asertividad muy alto, fuera de eso es recomendada por Yenuk o por algún miembro del equipo del CDI, entonces entramos. Pero eso pues pasa muy poco, porque para eso precisamente El SMART. uno hace el Smart. Ya casi terminamos las preguntas. Ana Velázquez dice, ¿cómo saben si resistencia y soporte dejar el tiempo que les han... A ver, ¿cómo saben que resistencia y soporte dejan el tiempo de los que han marcado? Porque en ocasiones se llena el gráfico de muchas marcaciones. Creo que la pregunta es, ¿cuánto tiempo ustedes dejan sus líneas de trazos para que no se encimen y eso hace también dudar en las entradas? O sea, para que su trazo sea limpio. Yo creo que la pregunta es, No, ¿cuánto tiempo dejan sus yo trazos? empiezo mis trazos en formaciones en temporalidad de un año. Ahí defino soportes y resistencias, pues nosotros le llamamos precios de días anteriores importantes. Y trazamos las rayas, inclusive las trazo de un color amarillo con una línea intermitente. Los sitios importantes del día, que estamos en el intradía, que yo voy viendo que son importantes, los pongo rojitos y delgaditos.
Y en la medida en que va pasando el tiempo, yo veo si varios rojitos están juntos, es porque ahí hubo un precio importante. Entonces lo que hago es que quito todos los que están ahí rojitos y lo pongo en amarillo. Esa es mi nomenclatura, así es como a mí me funciona. Y así no me lleno de líneas. Perfecto. Ahora dice Walter Oli, dice, los tres tienen la misma capacidad de riesgo, más bien se quiere decir el perfil de riesgo. Yo creo que esa es la pregunta de Walter Oli. ¿Tienen el mismo perfil de riesgo los tres? No el mismo. Yo creo que los chicos son más arriesgados que yo. ¿Cierto, Jonathan? Sí, por ejemplo, nosotros comenzamos a veces probando también, pero en real, con targets superiores al 40%, dependiendo pues y haciendo un buen análisis de potencial de movimiento. Marce, digamos, era un poco más conservadora, Conservador. entonces decía, no, 10 a 15 no más, y le daba, por ejemplo, temor un poco poner al 20 o al 25, pero cuando vio que nosotros a veces sacábamos targets del 50%, 70%, 30%, entonces ella empezó a ver eso y empezó a decir, hey, un momento, a mí me da miedo, pero yo quiero, me da miedo, pero quiero, ¿cierto? Y entonces yo creo que eso también ha hecho que el perfil de riesgo se unifique, porque también Marce dice, hey, no arriesgues tanto, hey, cuidado con eso, arriesga menos. Y ese perfil, aunque no teníamos el mismo, se ha ido pues como emparejando un poquito. Por eso lo que decíamos ahorita, que también Luis dijo, es muy importante una mujer una mujer y hombre, que la combinación, porque el riesgo se va unificando, pues se logra un equilibrio bonito. Ajá. Dice Carlos Davis, ¿entran en las mismas operaciones? Sí, Perfecto. Sí, por lo general sí. A por lo general, veces A veces no, o sea, a veces incluso estamos los tres, pero cada uno está mirando de las tres acciones, está mirando enfocado en una. Entonces, por ejemplo, yo como mi enfoque es C, veo una señal muy clara en C, yo les digo, hey, mírense, está dando punto de entrada, voy a entrar. Ellos la miran, pero digamos que no están como, no quieren entrar o están mirando o esperando otro momento. Entonces me dicen, listo, no, sí, si quieres entrar, dale, que hay buena señal. Entonces yo entro, pero a veces no siempre tiene que ser. Lo que sí es pero que por sí ejemplo, pedimos el apoyo del análisis, ajá, que eso sí es importante. Hey, miren, veo que esta acción está haciendo el rompimiento. Y si los demás dicen, listo, bien, no, dale, listo. Hey, sí, puede que, veo la señal, entonces entra y listo. Pero no siempre entramos los tres en la misma. Perfecto. Entonces, aquí otra pregunta también de Carlos Davis, referente al video que le preguntaba de qué era el video. Se refiere al video que en un webinario que hizo Yenup, ¿no? De la bicicleta y del avión. ¿Se Guadalajara, sí. acuerdan qué fecha fue ese la hice video? De para estar listo a la Real, ¿se acuerdan más o menos la fecha? No, ¿verdad? fue como en abril. No, pero creo que es como el 5. Ok, En más abril, en abril. sí, yo creo que fue en abril. Yo ya estaba en Real, sí, eso fue por ahí en abril. Sí, Carlos Davis. Sí, se fueron aproximadamente en abril. El video 5 de los webinarios, ahí lo encuentras, Carlos. Una pregunta de Claudio Venegas. Específicamente, ¿qué noticias fundamentales revisan? Noticias sencillas, las que aparecen en Yahoo, las que salen en las noticias por la mañana. Pues, por ejemplo, Apple baja sus acciones, eso fue en estos días. Apple baja las acciones porque se dieron cuenta que el iPhone que venía no era tan bueno, entonces aplazan la salida del iPhone. Esas noticias que salen Ajá. sencillas. O que Warren Buffett entró con 900 millones de dólares a Apple. Ese día sí fue bueno. Ese tipo de noticias. O, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, o el dato del empleo está muy bajo, o lo de que pasó ayer con el oil, con el petróleo. Entonces, En Yahoo Finance. Perfecto. Eh, Luego, otra pregunta de Luis Carlos. ¿Cuál es el ritual que practican antes de entrar a operar?
cada uno tiene uno distinto. El mío, yo oro y oro con música. Mi ritual es me levanto, barro la casa y mientras estoy barriendo pongo un audio de eh, Secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker o pongo trading en la zona de Mark Douglas, lo pongo a sonar duro en la casa mientras estoy barriendo. Ya eso me conecta y me pone en un estado perfecto y óptimo. Y luego desayuno y siempre tengo mi café. Muy Les bien, recomiendo, perdón, adelante. les recomiendo a todos por un aprendizaje, yo estudio neurociencia y por un aprendizaje que tuve esta semana, en el cerebro hay una glándula que se llama la amígdala y es donde se fijan las emociones. Cuando uno produce vibración en el cerebro, esas emociones se logran regular y la amígdala, así se llama la glándula, es como si empezara a modular lo que se llama la adrenalina, que la adrenalina es un neurotransmisor de negativo, de estrés. Entonces, si pones vibración, sea la vibración en meditación, como cuando hacen que ponen a vibrar en ese sonido del OM para vibrar en meditación, o música, cante, ponga música y trate de seguirla, eso hace que la adrenalina se barra. Aunado también a tu comentario, otra cosa que es muy recomendable, no nada más para el trading, también la salud es el ejercicio, mínimo hacer una hora de ejercicio, porque se sueltan las endorfinas y las endorfinas provocan bienestar, felicidad y sobre todo Sí. mucho enfoque en lo que uno está haciendo y aparte uno desaparece de esos nervios, esa ansiedad, el sentirse angustiado, toda esa parte y les va a ayudar mucho también en la hora de hacer el trading. Otra Sí. pregunta de John Jairo dice, me gustaría preguntar, ¿las entradas de ustedes son idénticas, capital, inversión y porcentajes? Sí, sabes que le ponemos no idénticas, porque cada uno le imprime su personalidad, pero son muy parecidas. Ajá. Por ejemplo, Escribe nos dimos como- cuenta ahora del proceso que estábamos como para alcanzar consistencia y proteger capital, estamos entrando con uno o dos contratos, ¿sí? Máximo, máximo tres, pero uno o dos contratos. Eh, y lo otro es que, por ejemplo, en cuanto a los contratos, también por lo general nos compartimos el strike. Hey, miren tal strike que tiene un spread pequeño y tiene buen delta, ¿cierto? Buena valorización o tiene buen open interest o buen volumen. Entonces, hey, miren tal strike y entramos. Pero a veces también se da, o sea, no alcanzamos a mirar y algunos entran en un strike diferente, pero sí, básicamente siempre estamos pues como en ese proceso. No es algo la rígido que mayo- sí. Exacto, la mayoría de las veces casi siempre hacemos lo mismo, pero no es siempre, ni idéntico. Ok, pues ya la última pregunta de Isaías Parras. ¿Qué plataforma usan para comunicarse mientras operan en hora de mercado? Skype, Skype y hacemos ponemos audiollamada, no videos, sino solo el audio. Y el audio. conversamos, así como estamos aquí, así conversando. Vamos conversando, vamos haciendo y miren esta vela martillo que está aquí en esa soporte. Y yo Entonces, digo, hey, no, esa vela martillo no está tan fuerte, mira y verá que tal vez pueda seguir abajo. tal cual así. Algo así, tal cual. Pues muchísimas gracias. Ya nada más la respuesta que dio Luis Carlos para el señor Carlos Davis. Dice que fue el 16 de marzo el webinar cuando pasó de demo a real, para que usted lo tenga ahí en Ah, cuenta, señor Carlos. Pues terminamos. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Marcela. Realmente muy enriquecedora todos sus conocimientos, la información que nos han dado y ahora lo que nos toca a nosotros es ponerlo en práctica ya. exacto. Exacto. Y busquen sus equipos, compartan, aprendan, divulguen y compartan todo lo que más puedan. Esa es la clave, compartir. Compartir. Muchísimas gracias a todos los que estuvieran aquí presentes. Nos despedimos los tres. Si quieren despedirse, Jonathan y Marcela. No, todos, que tengan un feliz fin de semana. Chao. Sí, lo mismo, que tengan un buen trading esta semana es siempre, mucha prosperidad para todos y que estén muy bien.
Hasta pronto. Bendiciones. Gracias a Luis también. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana todos. Bye. Chao, Luis. Chao.